Listo. Listo, buenos días. Más que nada, por favor, ayúdenme apagando lo que son los micrófonos, ¿ya? En este caso, permítame. Listo. Permítame un momentito. Listo. Ya. Más que nada, el día de hoy, por favor, vamos a tener en este caso lo que es un una presentación, ¿sí? En cuanto a esta capacitación de prevención y protección de los derechos de los estudiantes frente a situaciones de violencia, discriminación en el sistema educativo, ¿ya? En esto también nosotros abarcamos como antes de este ámbito, quiero darles una introducción, ¿sí? ¿Qué es lo que es la prevención de los derechos de los estudiantes? Esto implica también a que haya un enfoque donde se abarque como tal lo que es la creación de estos entornos seguros, esta promoción de empatía y la detección sobre todo temprana de estas situaciones puede ser, como les mencioné, tanto de manera familiar como escolar. Aquí la aplicación de protocolos en la actualidad es muy necesaria, por lo cual nosotros tenemos que abarcar todo esto en la comunidad educativa. Esto implica también fortalecer estos vínculos de comunicación entre lo que son las escuelas, las familias, para fomentar el respeto tanto a la diversidad, a los diferentes tipos de pensamiento, a la educación sobre los derechos y también de los deberes. Esto en base a la aplicación de los efectos restaurativos que nosotros podemos ayudar a los niños que ya han vivido en violencia a reparar, a tener en sí un reparo a ese daño para prevenir una, hasta inclusive una reincidencia. ¿Para qué se va a fomentar en sí la prevención? Nosotros tenemos que tener en efecto que la prevención es para fomentar un clima escolar, ¿no es cierto? En este ámbito, más que nada, tenemos que también tener en conocimiento que tenemos que capacitar sí o sí a los docentes y a nuestro personal como institución educativa. Por más que seamos también docentes de educación superior, tenemos que tener conocimiento, ya que nosotros somos parte de esto, que más que nada guiar y educar a futuros docentes, debido a que ustedes, mis queridas docentes, pertenecen a lo que son las carreras de educación inicial y lo que son las carreras de educación básica. Entonces, es una parte fundamental. ¿Por qué también tenemos que educar a los estudiantes? Primero, es esencial porque enseñamos a los estudiantes a reconocer sobre todo a lo que es a denunciar en este efecto todo este ámbito, ¿sí? El manejo de conflictos, la identificación sobre todo de esto, que se reduzcan estereotipos, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros recibir y sobre todo abordar de forma adecuada cada una de estas situaciones de diferente índole de violencia y discriminación, con herramientas sobre todo efectivas y pedagógicas. ¿Por qué también tenemos que, en este caso, involucrar a las familias? Porque es parte esencial de mantener una comunicación abierta a los padres y sobre todo a las madres, abordando situaciones que quien, como les digo, no estamos exentos de haber ya sufrido esta violencia en cada uno de sus hogares. De esta manera es conjunta. Como les digo, la triada siempre es docentes, lo que es en este caso padres y estudiantes. El docente actúa como a nivel institucional, ¿sí? Esto también nos ayuda a la implementación de lo que son proyectos escolares, promoviendo la participación de estos estudiantes en proyectos que refuerzan la no violencia, el bullying, lo que es la construcción de entornos educativos positivos y seguros, ya que no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de qué es lo que están sufriendo estos chicos o cómo lo están equiparando a nivel psicológico. Entonces, nosotros también tenemos que topar, antes de lo que voy a iniciar esta capacitación, la protección y el abordaje de cómo se debe hacer, ¿sí? Estableciendo mecanismos de
de detección. ¿Por qué? Porque al momento que desarrollamos e implementamos estrategias para identificar y registrar situaciones de violencia y discriminación, nosotros vamos a resolver de manera oportuna y de manera significativa cada uno de estos realmente problemas que se pueden abarcar. Como decimos, cada niño es un ser único, irrepetible, pero también las situaciones, no porque en un hogar se vea visto que se ha sufrido lo que es violencia con el padre, es el mismo círculo en otro hogar. Entonces sí tenemos que ver eso que hay, inclusive en esta parte de la resiliencia, cómo el niño abarca a nivel psicológico todo lo que está viviendo en sus hogares. Por otro lado, también el actuar en confidencialidad es algo importante. Primero porque reaccionamos rápidamente ante la denuncia. Sí, más adelante les voy a indicar inclusive la ruta y el protocolo que se debe actuar tanto para docentes o inclusive nosotros para enseñar a otros docentes a cómo actuar. Sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tratar la información de manera confidencial porque hay que proteger los datos de un menor de edad. E inclusive cuando se hace una denuncia o demás, nunca se menciona después de haber hecho la denuncia los nombres. Siempre se utilizan distinciones como mayúsculas, solo siglas, porque eso es parte de los derechos de un niño. Evitamos también la revictimización, porque abordamos situaciones que el niño muchas veces son malinterpretadas. Sufrí bullying, sufrí esto, entonces me victimizo. No es lo oportuno. Mejor es que hay que analizar y abordar de manera psicológica y respetuosa al niño para escuchar la experiencia, minimizar y no normalizar esta clase de situaciones, ya que no es normal que he visto también en algunas instituciones que vengan los docentes más enojados y se desquiten con los niños y los niños tomen como, oh, es la autoridad. No, tampoco. O en ese caso, de igual forma, normalicen el trato de sus padres, de sus madres o hasta inclusive de sus hermanos solo por el hecho de ser familia. Eso no abarca la parte psicológica para un perfil de desempeño en un desarrollo integral que sea adecuado. Por otro lado, también aplicar protocolos como los vine mencionando van a ser establecidos primero por el Ministerio de Educación. Nosotros no podemos abarcar, ni nuestros futuros docentes no pueden abarcar otras rutas o otros protocolos que no sean parte del Ministerio de Educación. Bueno, excepto que sean las rutas y protocolos de forma interna, pero esas siempre están concadenadas con lo que es el ministerio, porque quieren garantizar todo esto de la atención integral a estos casos, no dejarlos a la deriva. Por otro lado, también tenemos que implementar prácticas de justicia y permitir que estas víctimas expresen sus sentimientos, asumir las responsabilidades del daño que se ha causado y participar en soluciones, no solo con la víctima. Lógicamente, en un inicio se lo hace de una forma individual, pero posteriormente se lo hace en forma grupal para que el niño se sienta sobre todo incluido, integrado y pueda prever futuros incidentes. ¿Ya? En este caso vamos a entrar de lleno, sí, también en este ámbito a lo que es la presentación. Permítame, les comparto, sí. Listo. En este ámbito, la prevención y protección de los derechos a los estudiantes, sí, frente a situaciones de violencia y discriminación en un contexto educativo. Pero ¿por qué no podemos dejar de lado a este contexto como tal de forma familiar? ¿Por qué? Porque en ese ámbito nosotros tenemos que tener en cuenta que nuevamente, hace un poco minutos atrás les mencioné la triada educativa. Nosotros trabajamos en una unión que si dejamos de lado, pongamos en una situación, somos una sillita, tenemos cuatro patas. Si yo le corto una, no me voy a sentar de manera conforme, no me voy a sentir segura. Entonces, por ende, tenemos que estar y sobre todo inmersos todo este contexto, ¿sí?
Por otro lado, vamos a topar lo que es, en este caso, qué población, qué objetivos, los enfoques, la definición de violencia que muchas veces no tenemos en conciencia o en consideración de lo que se está haciendo, ¿sí? Por lo cual, abarcaremos. Primero, nosotros como introducción y más que nada a esto, nosotros tenemos que saber los derechos de los estudiantes porque es un pilar fundamental. Primero, para garantizar, nuevamente les digo, el desarrollo de los niños, la prevención de futuros contextos en lo que es violencia o inclusive identificar ciertos casos que muchas veces lo normalizamos y pensamos que es lo mejor. Sin embargo, no lo es así. El ambiente escolar no es del idóneo y se vuelve inclusive tóxico. Entonces, a base de eso, tenemos que poner en manifiesto denuncia, ruta de protocolos y demás, ¿sí? Por lo cual, ¿a qué está conformada esta población? Está conformada principalmente nosotros en dar indicaciones a los estudiantes y también a estos sujetos que son derechos a tener beneficios, ventajas. En esto cada uno de los docentes tiene que ser muy claro porque nosotros tenemos acciones preventivas, las cuales no se basan en solo capacitar, sino también tener este ámbito idóneo de decir, mira, esta es una situación por lo cual se resolvió así. Chicos, díganme, tienen toda la parte de claridad de ir y decirme de manera anónima, o sea, siempre cultivar esta comunicación efectiva en estas situaciones. Por lo cual, aquí la implementación de ciertas autoridades de la institución educativa, también un ejemplo claro es el equipo o el departamento del DC, el Departamento de Consejería Estudiantil, es alguien pero fundamental, porque en este ámbito el niño puede ir a decir qué es lo que pasa o qué no. Lógicamente, no hay que saltarnos procesos o rutas, ¿no? Primero hay que decir al docente, no me escucha el docente, tengo que ir al DC. Si no me escucha el DC, que en muchos casos sí lo pasa, tengo que ir, por favor, en este ámbito a lo que son las autoridades, que en muchos casos terminan inclusive en denuncias puestas en la unidad de judicatura. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿No? Este objetivo general de esta planificación o de esta charla como tal, se establecen directrices más que nada para abordar estos casos de violencia, garantizando esta prevención, esta atención y la protección de los derechos de los más vulnerados, es decir, de nuestros niños, porque usted quiera o no quiera, va a ser partidaria de esta educación y sobre todo va a garantizar que los niños sepan qué es bueno y qué es malo. Muchas veces, como les dije, normalizamos y eso no es en efecto lo que hay que hacer, sino decirles a los chicos ejemplos tangibles y sobre todo que sean puestos en manifiesto para de esa manera nosotros, sobre todo, garantizar que el niño pueda identificar esta clase de maltratos, esta clase de violencias. El objetivo más claro específico es porque es importante informar a la comunidad educativa sobre esta violencia, estas diferentes formas que ahora se agreden a los niños, no solo de forma del docente estudiante, sino entre pares. Estos también ayudan a realizar estos procesos adecuados. El DC tiene que garantizar lo que es la parte de prevenir, proteger y reparar esta clase de situaciones de violencia para que no vuelvan a ocurrir. Y en efecto, sean también partidarias y ejemplos a otras, se podría decir otros cursos, otros niños, para que tomen cartas en los asuntos cuando les suceda esta clase de circunstancias. El enfoque aquí, sobre todo, de los derechos, nosotros reconocemos que primero, los niños tienen el derecho fundamental de, sobre todo, ejercer sus derechos, ¿no? No importa su edad, sexo, género, identidad, orientación sexual, o sea, una serie de características que pueden estar inmersas ahí. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros trabajamos y sobre todo evidenciamos que este enfoque ayuda a crear nuevas prácticas donde la comunidad educativa asegura y ejerce derechos, fomentando la capacidad de todos los niños y docentes en efecto de manera concreta. ¿Por qué? Con un plan de acción o un plan estratégico.
dando así qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y cómo lo direccionaría, ¿sí? En este ámbito también nosotros podemos tener la parte de obtener confianza, tener igualdad, libertad, esperanza y justicia. Porque todo esto nosotros tenemos que abarcar que nuestra triada como tal se debe manifestar en eso, en tener ese consenso, sobre todo de que los niños sepan qué es lo fundamental y cómo se abarca. A la ausencia de amor y a la ausencia de valores como tal del hogar, se puede manifestar una serie de ejemplos, un poco de confianza, un poco de atención. Chicos, se direcciona a un amor mal direccionado, que los niños no lo reconocen como una calidad de afecto, sino como algo que están desesperados por obtener de otra persona. Un enfoque pedagógico también en esto se fundamenta que, primero, la educación es posible ante toda formación y desarrollo humano. ¿Por qué? Porque el desarrollo integral se va estudiando a través de lo que son vivencias, lo que son experiencias, a través de sus intereses. Esto da desde los niños muy pequeños, que nosotros damos la situación y ellos generan su conocimiento. Hagámoslo desde lo que es la asimilación y la acomodación, que es igual a equilibrio mental. El niño, a partir de sus conocimientos, crea un conocimiento, sí, en la acomodación de su previo conocimiento con el actual. ¿Y qué es lo que hace? Él adecua esta obtención o esta toma de decisiones ante cualquier caso de situación de violencia. No necesitamos en cuestión de manera positiva, o sea, es lo que vivimos en sentido cotidiano. Aquí, el conocimiento nos da base fundamental, como les dije, para tener un equilibrio mental. Si el niño no lo hace, por ejemplo, puede sufrir de ansiedad, puede sufrir de, en este caso, de manera eh, realmente no idónea y, sin embargo, nosotros podemos tener percances a futuro, ¿sí? El desarrollo aquí, sobre todo de qué es la violencia. Es un problema social y cultural que afecta a este desarrollo integral, vulnerando cada uno de los derechos que se dan de entorno libre, no dejándolo salir, no llevándolo a la escuela. O en estos casos, hay muchos padres de familias que lo llevan a la escuela, pero sobre todo no los dejan libres, ¿ya? Los tienen una retroalimentación significativa con los docentes, pero ellos no hacen caso. Es un caso omiso y sobre todo hacen que el niño se sienta mal constantemente, lo que genera un ataque de ansiedad y en muchos casos inclusive hasta el suicidio. Pensamos que no, pensamos que sí, sí. El niño muchas veces esta clase de situaciones no la soporta y debe realmente quedarse callado o en este caso ir al DC, pero en otros casos explota y tantas son las emociones o las sensaciones que se viven que no lo saben manejar por el hecho de que no saben reconocer sus sentimientos, no saben reconocer sus emociones, por lo cual tienen esta clase de suicidio, eh, vicios y un sinnúmero de más de cosas, ¿sí? Por lo cual, aquí también nosotros categorizamos esta clase de violencia. Una de estas violencias como tal es según su manifestación, ¿sí? La categorización de violencia según su manifestación es en sí ser física, psicológica, sexual o hasta por omisión o negligencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos identificar? Que esto nosotros podemos obtener de los padres de familia, de lo que es inclusive en este caso nuestros propios pares, nuestro docente como tal, ¿sí? Por otro lado, también podemos ver la categorización de tipología según la relación entre víctima y la agresor. Aquí es cuando se da mucho lo que es este bullying, ¿sí? Que no solo consta de maltrato físico, sino también de a nivel psicológico, cuando tienen con palabras déspotas o inclusive groseras, hasta en un ámbito sexual, ¿sí? Ejecutando esto que cada miembro se sienta vulnerado.
Esto puede ser inclusive dentro del grupo familiar, dentro del grupo de clase, cuando piensan que la confianza es tener más allá que los derechos. Y entonces empiezan a vulnerar eso, tratándoles de tontos, de estúpidos, cosa que no debe. Hay un límite, como yo les he enseñado a los futuros docentes, que deben tener una manifestación, sobre todo en este ámbito de ayudar a sus estudiantes, pero sin dar ningún consejo alineados. ¿Por qué? Porque el momento que se tiene algún error al momento de dar un consejo, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién echa la culpa? Al docente, ¿no es cierto? Al momento que también podremos identificar en este ámbito que se tenga algún error, ¿sí? Por parte del docente a decir una palabra maldicha, se malinterpreta los resultados, ¿sí? Aquí nosotros podemos abarcar, que como les dije, se puede dar a nivel del aula, a nivel familiar, a nivel inclusive del círculo de amistades. Aquí hay otra tipología según los motivos socioculturales y también de las situaciones de vulnerabilidad. En estos ámbitos familiares, sociales y educativos existen también tipos de violencia. La violencia de género, la violencia de motivos de orientación sexual. Muchos niños ahora en la actualidad, no a nivel de que les guste o que se hagan, ¿cierto? Pero también puede ser por una condición genética en la cual se está viendo inmersa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los niños ya tienen una predisposición por el gusto de su propio sexo, en lo cual eso se debe ir tratando a nivel psicológico paulatinamente. ¿Por qué? Porque un niño no puede definir su orientación sexual, ¿sí? Hasta madurar de manera cognitiva, ver qué es lo, y sobre todo emocional, porque no sabe ni qué es lo que siente, ni qué es lo que le gusta. Imagínense, no escoge ni siquiera, se podría decir, sus gustos a nivel musical como para saber si otra persona le agrada. Entonces puede ser una confusión o un mal direccionamiento de esto de la identificación sexual, ¿sí? Por otro lado, nosotros aquí podemos tener un eje de prevención integral a la violencia. Primero, nosotros tenemos la obligación, comunidad educativa y ustedes, docentes que están formando a los futuros docentes, en decirles que la institución es el primer ente regulador para que no suceda esta violencia, sobre todo porque empiezan desde las aulas de clase y se van convirtiendo realmente en un espacio educativo, ya no de un entorno seguro. Sobre todo aquí ya vamos identificando que los niños tienen derechos, deberes, sí, y eso va a ayudar al desarrollo integral de ellos, pero siempre desde el respeto a su diversidad, a su convivencia armónica y, en efecto, a la convivencia sana y adecuada, dando así como pautas lo que son reglamentos dentro de la clase y cosas que abarcan. ¿Sí? La prevención también integral es la acción que prevé, como dice su palabra en sí, eventos de riesgo, siempre adelantándose a lo que va a ocurrir y generando acciones que puedan informar a la toma de decisiones de manera positiva, siempre y cuando el chico o el niño no esté en peligro. Aquí nosotros podemos tener los indicadores para la detección de casos de violencia. Porque les digo, primero, acosar o controlar a la pareja, en este caso, muchos docentes lo toman así desde sus jefes hacia la docencia o los docentes en base a sus estudiantes, ¿sí? Espiar lo que son los móviles. Ahora en la actualidad, y he tenido inmerso esto, que muchos de los estudiantes tienen grupos de WhatsApp en los cuales no saben los manejos adecuados de una convivencia en un grupo de WhatsApp. Tienen lo que son palabras grotescas que pueden lastimar o afectar a otros de estos miembros, ¿sí? El uso de estas fotografías censuradas a nivel de grupo de WhatsApp también puede suscitar, porque ahora en la actualidad no se ve esta madurez cognitiva que se lo viene evidenciando de manera cronológica y que piensan estos chicos que enviando una foto en base a su rostro, su cuerpo y demás, van a ser más populares. Entonces ahí empieza también la falta de respeto, ¿sí?
Nosotros en este ámbito también tenemos que exigir, por favor, compromisos en cuanto a esta parte, ¿sí? Chicos, tenemos un cierto grupo de WhatsApp, las reglas son así, 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 ¿sí? En muchos casos, de igual manera, esto surge a nivel profesional, como ustedes docentes. Nosotros tenemos un horario laboral el cual se debe respetar. Fuera de eso, inclusive ahora en la actualidad de la ley, se ve sancionado porque se llama acoso laboral. Igualmente, yo creería que debería haber una ley sujeta a esto del acoso estudiantil, porque muchos estudiantes piensan que por tener celular a una cierta edad temprana no van a tener repercusiones. Sí, puede tenerlas. E inclusive, se ha visto casos que yo los he evidenciado que estamos en un grupo de WhatsApp y solo porque X persona mandó una foto equivocada, por ejemplo, y esa foto fue compartida por otra persona, la denuncia no solo va para una persona, va para todo el grupo. Entonces tenemos que tener en conocimiento toda esta clase de situaciones porque a raíz de eso no se va a tener un control adecuado. Sí, de esta clase de situaciones, porque ustedes saben que el Internet y sobre todo lo que está inmerso en el Internet es eterno. Pensamos que borramos, pero no, hay una huella digital que es permanente, ¿sí? Las características y comportamientos comunes de una persona agresora y se puede identificar en muchas de las situaciones es la impulsividad, la falta de control de emociones, el constante sentimiento de ira que se puede abatir. A veces no son significativos a manera de que estallo, exploto y demás, sino que son de manera alimentados de forma interna hasta que en un momento estalla, ¿sí? La falta de empatía, no se ponen en los zapatos de los otros, les encanta sobre todo molestar o agredir de forma verbal y muchas veces hasta física. El comportamiento antisocial, ya te agredí, ahora me aíslo, ¿ya? La falta de remordimiento, muchas veces pasa que ya agreden a una persona y no sienten nada. Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que ayudar o enfocar o direccionalidad a esto, al deseo. Y el deseo, como en la actualidad se está tomando a partir de rutas y protocolos, deberá direccionar a un psicólogo externo para que oriente de manera confidencial lo que es el abarcar todo este caso de manera particular con este joven niño o niña, que ahora el género es de lo que menos se evidencia. Sí hay personas que son mujeres y agreden, ¿sí? No por el género vamos a estar perdiendo estas medidas de protección. Esto también, el proceso sancionatorio de estos casos de violencia. Primero, yo les dije, tenemos que estar inmersos a lo que dice el Ministerio de Educación. Tiene que haber una denuncia de por medio, tiene que ayudar a proteger a la víctima e inclusive en muchos casos, no es lo idóneo, pero es una manera de detener la violencia. Se cambia al agresor de curso, pero ¿y cómo protegemos al nuevo curso? ¿Sí? Tiene que haber una guía, un seguimiento y un redireccionamiento hacia lo que es el ámbito pedagógico y sobre todo psicológico, ¿sí? Esta, sobre todo, sanción se debe ir iniciando por la reparación y restitución de los derechos de la víctima, porque no puede ser, hoy puede ser algo mínimo como puede ser algo grave, que perjudique de forma grande lo que es en este ámbito a la persona que ya está sintiéndose agredida, ¿sí? Aquí nosotros tenemos los lineamientos, sí, por favor, dados por el Ministerio de Educación, que se realiza primero los lineamientos de acompañar a un estudiante de víctima de violencia. Situación de violencia sexual. Se hace una ficha de reporte, se denuncia a la Fiscalía General del Estado máximo en 48 horas, porque si no se vuelve negligencia del colegio o del docente, ¿sí? Esto no solo es en base a lo que es el ámbito de educación media, primaria o superior, sino nos va aparte a nosotros porque nosotros estamos inmersos con estudiantes, ¿sí? Nosotros no tenemos un DC como tal, pero tenemos un
ámbito de un direccionamiento a la parte de bienestar estudiantil, que es algo parecido y tenemos un código interno, ¿sí? Sin embargo, a los estudiantes se los deriva al DC, se da con la autoridad educativa y ahí sí, se permite, sobre todo en este ámbito de lo que es la familia, el recibir y escuchar y lo que es garantizar, ¿sí? Nosotros tenemos que estar inmersos en toda esta situación, ¿sí? Evitando las creencias propias, los juicios de valor, sino dando la parte imparcial, ¿sí? Vamos a la situación, vamos a la presente situación y cómo lo abordamos. De esta manera, ¿cómo protegemos? ¿Cómo valoramos? Son de manera inmediata. Al niño, ya les digo, tenemos que detener y prevenir. Entonces, podemos tomar casos como para impulsar acerca de los derechos, promover la tolerancia, desarrollar programas y las restauraciones, las charlas restaurativas que se dan en cada uno de los colegios para determinar la solución a los problemas, ¿sí? De ahí, sobre todo, chicos y profesores, muchas gracias también por escucharme y por este ámbito. Les invito también aquí está lo que es la página del Ministerio de Educación como tal, ¿sí? En la cual vamos a conocer ciertos parámetros, porque pensamos nosotros que muchas veces dónde están y cómo lo vamos a abordar, pero no sabemos ni dónde está el documento. Esta es la parte de protocolos y rutas de actualización, porque tenemos que siempre estar inmersos en la parte actual, ¿sí? En cuanto a protocolos, aquí se descarga, ¿sí? Estas son las rutas más actuales frente a casos de abuso sexual, como les dije. Ficha, viene la denuncia, reporte al DC y a la autoridad. ¿Qué hacemos? El acompañamiento con la familia, la derivación interinstitucional, en este caso que va a un psicólogo, ¿sí? Y esto entra a la dirección distrital. ¿Por qué? Porque este presunto agresor, primero nosotros tenemos que abarcarlo, que se va a tener una pronta solución y demás, ¿sí? Regresamos a la parte de derivación en cuanto a la parte psicológica. Va un acompañamiento a las víctimas, se da una acción de prevención y sobre todo se da un informe técnico porque se lo puede abordar más adelante, ¿sí? En este caso también de las situaciones de violencia intrafamiliar, topémoslo rápidamente así, porque sí, muchos de nuestros estudiantes no están exentos en esta situación, que es la ficha de reporte de lo que es violencia, la denuncia. El docente aquí empieza a tener lo que es el ámbito de confidencialidad. No puede mencionarlo más que a la autoridad y nuevamente acompañamiento a la familia, direccionalidad a un eje psicológico y a la dirección distrital. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es esencial. Aquí, violencia institucional, nuevamente, sí sucede. Entre compañeros se puede evidenciar, pero casi siempre es la misma situación. Vamos con la ficha de reporte, denuncia, DC y empezamos a nivel que termine en un informe técnico, termine en la dirección distrital y un acompañamiento psicológico, ¿sí? Entonces, por ende, ya para concluir, ¿sí? Nosotros tenemos como el Plan Nacional también para la erradicación de la violencia. En este contexto educativo, ocúpenlo. Está en el Ministerio de Educación. Sirve sobre todo para prevenir, detectar, atender y reparar esta violencia, tanto en la víctima como en las escuelas, promoviendo entornos seguros, respetuosos e inclusivos. Esta es una importancia tan fundamental, por Dios, porque radica el garantizar el derecho a los estudiantes de una forma, de una educación sin miedo y un fortalecimiento a esto, a la articulación interinstitucional, capacitando primero a la comunidad educativa y a las familias, creando un ambiente sobre todo adecuado y primero, importante, primero para que garantice el entorno seguro, proteger el derecho a la educación, proteger al estudiante, fomentar la cultura de paz, porque involucra a toda la comunidad educativa en la construcción de este respeto y sobre todo para abordar futuras prevenciones. Y también darles finiquitos, ¿sí? Porque esto es parte de esta capacitación que ustedes como docentes y cada uno de sus departamentos o en cada uno de sus clases aborden y involucren
la forma activa de proteger a los estudiantes en este ámbito de bullying. ¿Sí? Con eso hemos finalizado la sesión. Gracias.